Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Hemos avanzado enero, domingo tercero del tiempo ordinario, hoy domingo de la Palabra de Dios, un domingo instituido por el Papa Francisco para redescubrir y valorar la importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida, rezarla, meditarla, y venerarla desde luego en la proclamación de la liturgia de la Eucaristía todos los domingos, desde donde nos habla el Señor. Hoy en el Evangelio, si tendríamos que resumir con una palabra otra vez, la llamada, no según San Juan a los primeros discípulos como el domingo pasado, hoy según San Marcos. El primer anuncio, convertíos y creed en el Evangelio. Pero convertirse, desde el Nuevo Testamento, cambiar de vida es ir con Él. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Esa es la conversión. La vida cambia cuando nos apegamos al Señor, cuando vivimos con Él. Como decía el domingo pasado, esa definición escueta, pero muy clara que Benedicto XVI hace de lo que es la fe. La fe es vivir con Jesús. Y en este Evangelio de este domingo, pues es desde luego incomparable la comparación. Vivir con Jesús, eso es creer, ir con Él y ayudarle, pescar hombres, ganar a otros hermanos para Cristo. Hoy en nuestro programa vamos a tratar un tema importante que se va a tratar en un seminario, en un curso seminario, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas del 12 al 16 de febrero sobre la educación afectivo-sexual en los adolescentes. Un tema amplio y complejo que lo va a dirigir Ángeles Cabido y está esta mañana con nosotros para hablar de este tema y de las claves importantes de la educación y de cómo ayudarnos a todos y a la Iglesia a educar a los adolescentes y también a los jóvenes en la educación afectivo-sexual. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Alfredo. Bueno, vamos a ahondarnos en este complejo, amplio y actual tema del crecimiento en la afectividad y en la sexualidad de los adolescentes y de los jóvenes. Hombre, para empezar así en materia, tú que estás metida en harina y estás además con adolescentes, ¿cómo está el tema? Sin asustarnos demasiado, cómo está el tema, cómo está el panorama de la educación y cómo está la vivencia afectivo-sexual de nuestros adolescentes. Bueno, pues sin pretender asustar, voy a empezar con algunos datos que creo que nos pueden poner en contexto, ¿no? Es importante para educar introducirnos en la realidad. Y la realidad nos dice que 1 de cada 10 consumidores de pornografía tienen menos de 10 años, que 11 años es la edad media de inicio de consumo de la pornografía. Según datos de la OMS, que 1 millón de personas se contagian cada día de una enfermedad de transmisión sexual, siguen aumentando el número de embarazos no deseados, sigue aumentando las víctimas de sexting y de grooming, estrategias que vemos a través de redes sociales que adultos utilizan para quedar con adolescentes, con menores, con fines sexuales. Y sigue aumentando la violencia, o sea, hay víctimas de violencia, hay víctimas de abusos, de trata y hay violencia contra la mujer, pero también hay violencia contra el varón y es algo muy llamativo como está creciendo también pues esa violencia psicológica en la adolescencia de mujeres contra hombres. Y ya suavizando un poco el asunto, hay algo muy curioso y es que cuando les preguntamos a los adolescentes si creen que es posible vivir un amor para siempre, la mayoría dicen que ya no es posible. Entonces, esto a nosotros nos interpela, nos tiene que interpelar, ¿no? ¿Qué está pasando cuando nos encontramos a los jóvenes y a los adolescentes sumergidos en esta realidad? Pero si educar es introducirnos en la realidad, es introducirnos en la realidad total. Entonces hay una esperanza grande y es que el corazón humano está muy bien hecho. Y como el corazón humano está muy bien hecho, sigue existiendo en nosotros un anhelo de amor, de verdad, de belleza, de bien, un anhelo que no se corresponde con cualquier cosa, ¿no? Podemos decir que vivimos en una sociedad donde todo nos gusta, pero nada nos sacia, porque queremos lo inmediato, lo que queremos aquí, ahora, y si eso no corresponde realmente a lo que el corazón quiere, el ser humano sigue en búsqueda. Entonces, este corazón que desea amar y ser amado está de nuestro lado y por eso es posible una educación afectivo-sexual desde esa introducción en la realidad total de quién es el adolescente de hoy. No sé si
puedes responder, bueno, o es una respuesta muy amplia de cómo hemos podido llegar a, bueno, has dado unos datos, cómo hemos llegado a esta situación, qué claves se han dado, culturales, o qué dejación también ha podido ser en la educación. Digo porque me imagino que es importante revisar a la hora de luego afrontar el tema. Sí, a ver, a mí me parece que el lugar privilegiado de educación del corazón es el hogar. Es el hogar porque quien quiere es quien mejor puede educar en el amor. Pero ¿qué ocurre? Que ha habido tantos cambios en los últimos años que muchas familias dicen, ay, mira, de estos temas mejor que les hablen en el colegio. Los del colegio dicen, mira, pues iba a catequesis, mejor que le hablen en la parroquia. Los catequistas dicen, pues mira, mejor que de esto se hable en casa, ¿no? Y entonces comenzamos como a mirar para otro lado, a taparnos los ojos y a delegar esta función de la educación en aquellos que no les corresponde. Entonces muchas de esas dudas y de inquietudes, incluso hábitos que los adolescentes van adquiriendo, son aprendidos de referentes que ellos ven pues, en las series de televisión. Entonces, en aquello que podría llegar a ser de ciencia ficción, se convierte en lo más parecido a sus vidas. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Bueno, pues si miramos en las últimas décadas, ¿no? Hace unos años, cuando un hombre y una mujer se querían, se casaban y era en el ámbito del matrimonio donde tenían relaciones sexuales. Con el paso del tiempo se vio que no era necesario casarse, con que se quisieran era suficiente para tener relaciones sexuales. Pasaron unos pocos años y se dijo, bueno, es que tampoco es necesario que se quieran para tener relaciones sexuales, basta con que estén de acuerdo. Y pasado unos años es como, bueno, pues es que si no están de acuerdo, si no encuentras a alguien con quien tener relaciones y estás de acuerdo, bueno, pues siempre puedes pagar, siempre puedes consumir pornografía, siempre puedes adquirir juguetes sexuales o hay otras maneras, ¿no?, de disfrutar de este placer. Eso en cuanto a lo sexual. Y en cuanto al afectivo, pues es que nuestro corazón, que está hecho para el amor, sigue buscando sentirse querido y reconocido. Entonces, cuando tú ves que un adolescente mendiga el número de likes en una foto de Instagram, ¿qué es lo que está queriendo? Pues lo que está queriendo es que alguien le elija, le prefiera, se fije, ¿no?, que existe y que está ahí. O cuando un adolescente, un adolescente o un joven se viste de una determinada manera o se peina de una determinada manera, ¿qué está buscando? Pues lo mismo, que alguien se fije, que está ahí, que pose su mirada sobre él, sobre ella, y que diga, que se sienta reconocido, que se sienta querido. Entonces, bueno, pues esta es la sociedad en la que vivimos. Por un lado tenemos un traslado casi de lo que los adolescentes están viendo en series, ¿no? Pues en sus series ya en Netflix, en televisión, en lo que sea, trasladándolo a su vida real. Lo que están viendo en muchos realities. Y luego, pues todo esto en las redes sociales que lleva pues a una manera de querer cada vez sentirse más reconocidos, más aceptados, más queridos, pero además bajo una falsa apariencia, porque todo está lleno de filtros, ¿no? Bueno, eso para situarnos en el panorama. Es una buena situación. Vamos a digerirlo y a ver la panorámica con perspectiva. Vamos a ver ahora este primer vídeo que corresponde a este domingo tercero del tiempo ordinario. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios, y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca, remendando sus redes. Y enseguida los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.
Seguimos en esta mañana del domingo, tercero del tiempo ordinario, San Francisco de Sales. Hoy una mención especial a los periodistas. Estamos en un canal de televisión para todos. San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. La bendición de Dios para todos, que podamos difundir la verdad desde estos medios de comunicación. Hablando de la educación afectivo-sexual, en el Instituto de Ciencias Religiosas va a haber un curso sobre este tema y estamos, bueno, que como aperitivo, adentrándonos en este tema ciertamente importante y complejo. Ángeles, bueno, es verdad que es un tema, bueno, ¿por qué es necesaria la educación? Por tanto, es un tema evidentemente educable. ¿Y por qué la Iglesia? ¿Y qué podemos hacer en la Iglesia? La Iglesia es madre y la Iglesia lo que quiere es que sus hijos sean felices. Luego necesitamos una educación afectivo-sexual en la sociedad y en concreto en la Iglesia, porque es tratar de acompañar a esos adolescentes y esos jóvenes, también a los niños evidentemente, en su búsqueda y en su conquista de la felicidad. Y además yo creo que la Iglesia tiene mucho que aportar, porque la Iglesia ofrece una mirada integral, integradora, personalista sobre quién es la persona y por tanto sobre cuál es y cómo es su vocación al amor. Así que un agradecimiento enorme a que también, bueno, pues aquí en esta Iglesia Navarra se dé un espacio a este curso y a otro curso también que se está llevando a cabo a lo largo de todo el año, reuniéndonos una vez al mes, para abordar todos estos temas que se dirigen pues, bueno, pues a los responsables de esa educación, ¿no? A las familias, a los profesores, a los catequistas, monitores, todas aquellas personas que de alguna manera están acompañando a adolescentes. Bueno, cuarta edición de este curso que animamos a que se puedan inscribir muchos en el Instituto de Ciencias Religiosas. Bueno, cuarta edición significa que ya se ha repetido porque se ha visto el éxito. Preséntanoslo, en qué consiste, cuál es un poco su programa y qué claves quieres dar en el curso. Sí, pues este curso efectivamente empezamos a hacerlo como una parte de un módulo del curso de monitor en tiempo libre. Se abrió a personas que no estuviesen haciendo ese curso y tuvo muy buena acogida. Ese mismo año se repitió en junio, volvió a tener muy buena acogida y el año pasado llenamos plazas en la convocatoria de enero, así que volvemos a repetirlo, ¿no? Un año más, pues porque vemos que efectivamente si hay inscripciones es porque hay una demanda ante la necesidad en la que se encuentran todos estos educadores. Lo que vamos a abordar es un temario precioso que se trata de vivir una experiencia y dotar de una fundamentación teórica, pero sobre todo de dar muchas herramientas prácticas para la educación y el acompañamiento en el día a día, tanto en el hogar como en las salas de catequesis o en el aula. Entonces empezaremos ofreciendo el tema de la mirada. Trabajaremos técnicas para ver cómo está nuestra mirada y proponiendo pues una mirada concreta, ¿no? Que es la que nos ofrece el personalismo. Luego nos adentraremos en quién es la persona, el misterio de ser persona y cómo es el hombre y cómo es la mujer y cómo estamos llamados a esa igualdad y a esa complementariedad que hace posible la vida. Ahondaremos luego en las dimensiones de ser hombre y ser mujer. Y ya en aspectos de sexualidad, pues en el significado y en la respuesta sexual humana, en modos de vivir la sexualidad en la actualidad, en el dinamismo afectivo, qué significa la atracción, el enamoramiento, el amor, qué hacer en las crisis, cómo superar una ruptura, cómo acompañar a adolescentes que están viviendo esto, cómo tener claves para saber responderles a las preguntas que más les inquietan. Y el último tema de este curso, que son 15 horas, que luego ofrecemos una segunda parte de otras 15 horas más adelante, pero de momento ahora serían estas primeras 15 horas, es el tema del perdón, porque no hay relación humana que dure, que permanezca sin perdón y es necesario bueno, pues un ejercicio de perdón continuo en el hogar, en la pareja, con las amistades. Por tanto, pues terminaremos con este tema, cerraremos este curso. Bueno, yo por hacerte una pregunta un poco apretada, ya que vas a hacer el curso, tú, a los televidentes que nos están viendo, que bueno, puedes asombrarles un poco, bueno, pues la importancia y el calado de este tema, ¿no? ¿Qué papel tiene la familia, qué papel tiene la Iglesia y cada uno de nosotros como familia, como Iglesia, bueno, qué está en nuestras manos? Es decir, que algo concreto, es decir, muchos no somos profesores, no damos clases, no estamos en el campo concreto de la educación,
Pero bueno, papel de la familia, papel de la Iglesia. Sí, yo decía al inicio que la familia es el lugar privilegiado de educación del corazón. Y si alguien quiere que los adolescentes sean felices, son sus padres. ¿Qué ocurre? Que las familias no tienen por qué ser expertas en todos los temas de educación, porque bueno, pues estamos hablando de la educación afectivo-sexual, pero hay tantas ramas, ¿no?, dentro de la educación. Entonces, a la familia le corresponde esta educación, pero tiene que ser apoyada por las realidades de parroquia y escuela. De modo que cuantas más personas tengamos bien formadas, pues mejor acompañados estarán esos jóvenes. Claro, sería terrible esto que decía antes, ¿no?, de mirar para otro lado. Pues en la casa no, porque lo hacen en el colegio no, porque lo hacen en la parroquia no, porque lo hacen en la casa y que nadie lo haga. Entonces lo bonito es caminar juntos y caminar todos de la mano y sabiendo que hay como unidad de criterios. Hace unos meses leía un libro, un testimonio de una chica que se estaba muriendo, Marta Bellavista, y ella decía, ante la realidad inminente de su muerte, a mí no me ayuda que la gente me diga, me pongo en tu lugar. Pues este curso va de eso, no va de ponerse en el lugar de los adolescentes para entenderles, sino va de caminar al lado de los adolescentes para acompañarles durante una etapa de su vida, dándoles como una brújula que les oriente en las decisiones de su vida, para cuando estemos o no estemos a su lado, sepan someter a juicio la realidad y saber pues cómo dar respuesta a esos interrogantes, en base a vivir en verdad, en belleza, en bien y en amor. Entonces, bueno, yo creo que ahí nos podemos dar la mano, parroquia, familia, escuela, y de verdad pues acompañarles a estos adolescentes como están necesitando, conociendo la realidad en la que están hoy, pero también conociendo, bueno, pues que tienen una identidad que es ser hijos muy amados y una vocación que es el encuentro con el amor. Entonces, bueno, pues ir dando respuesta juntos y acompañándoles en esos tres pilares, ¿no?, familia, parroquia, escuela. Una pregunta muy concreta. ¿Hay claves del cómo hablar a los jóvenes? Porque no es un tema fácil. Ellos tienen ya un discurso, tienen una manera de hablar de estos temas, de la afectividad, la sexualidad, del enamoramiento. Pero ¿hay alguna clave, algo concreto para dar pistas para cómo entrar en el lenguaje de estos temas? Sí, hay muchas claves, pero yo creo que hay una fundamental, y es que les escuchemos. O sea, los adolescentes lo que más piden es que les escuchemos. Y a mí me ha pasado muchas veces, tanto en el instituto pues, como en el acompañamiento a adolescentes concretos, que vienen, bueno, y a ti te habrá pasado muchas veces como sacerdote, ¿no?, que vienen, se acercan, no, es que necesito hablar contigo de este tema. Y entonces les escuchas, no dices nada, y te dicen, ¡ay, cuánto me has ayudado! Y dices, pero si solo te he escuchado. Bueno, pues el adolescente necesita que le escuchemos porque necesita decir en voz alta lo que lleva en la cabeza y en el corazón para ordenarlo y sacar conclusiones que ya muchas veces están ahí, pero que necesitaba decirlas a alguien y poder contrastarlo. Entonces, hay claves para entrar en ese diálogo, primero desde una escucha y una presencia plena, desde esa mirada que decía, ¿no?, es el primer tema, un cambio de mirada. Y luego nos tenemos que introducir, decía, en la realidad de conocer los términos, ¿no?, de conocer el lenguaje en el que ellos se mueven. Si tú hoy le hablas a un adolescente de un amor platónico, te dicen, ¿y qué es un amor platónico? En cambio, le hablas de un crush, ¿no?, y ellos ya saben que es un crush porque tienen crush por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que trataremos también pues, todos esos términos que igual a nosotros se nos hacen nuevos por la diferencia de edad. Acompañar, escuchar, las claves muy... Todos tenemos situaciones, ¿verdad?, con los adolescentes y con estas situaciones. Vamos a ver este segundo vídeo acerca de las intenciones del Papa Francisco de oración para este mes de enero. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos
volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones y no andar peleando. Y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Pues bien unidos a estas intenciones del Papa Francisco, domingo hoy de la Palabra de Dios, tercero del tiempo ordinario, estamos hablando de la afectividad y sexualidad en los adolescentes, un curso que se va a dar en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Llamando al seminario se puede recabar más información para inscribirse. Aquí está la directora del curso que lo va a dar, Ángeles Cabido. Bueno, hemos hablado a grandes rasgos, es simplemente abrir el apetito de este tema, que es muy importante. A mí no me queda, siempre casi todos los invitados hago esta pregunta un poco, pero más que hablar un poco del futuro. ¿Cómo ves el futuro en este tema de la educación afectivo, sexual? ¿Cómo ves el tema de la educación y cómo ves el futuro al que se enfrentan los adolescentes y jóvenes en su propia afectividad y crecimiento de su afectividad y en este tema? Pues la verdad, con muchísima esperanza y con mucha ilusión. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama Christopher West, que es uno de las personas referentes en teología del cuerpo en la actualidad, y él dice, tenemos un corazón hecho en 3D. La primera vez que tenemos un corazón hecho de diseño, y vio Dios lo que había hecho y estaba muy bien. Tenemos un corazón hecho de deseos, que nos hace ponernos en movimiento y buscar. Y tenemos un corazón con un destino, que es la plenitud del encuentro con el amor, el banquete de bodas del cielo, ¿no? Entonces, teniendo el corazón de nuestro lado y teniendo tantas personas con tantas inquietudes en la búsqueda real de lo que anhela su corazón, lo veo con muchísima esperanza. Porque podemos vivir a veces engañándonos, ¿no? Diciendo, bueno, pues me conformo con esto, pero el corazón sigue protestando. Entonces, si el corazón está de nuestro lado, con mucha esperanza. Muy bien, pues Ángeles, deseo que este curso sea un éxito y que hagas muchos cursos más y hagas mucho bien a, bueno, en este caso a nuestra Iglesia Navarra, en el campo de la educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alfredo. Muy bien, pues un tema interesante, animaros porque es un tema interesante, importante y delicado, el del crecimiento en la afectividad y en la sexualidad de los adolescentes y de los jóvenes. El próximo domingo nos veremos hablando ya de la vida consagrada, que será el 2 de febrero, Día de la Vida Consagrada. El próximo domingo, fiesta de San Juan Bosco para los salesianos. La Iglesia sigue adelante. Nuestra oración y nuestra cercanía para todos los que estáis sufriendo la pandemia, por los enfermos, los sanitarios, siempre la Iglesia acompañando, como hemos dicho hoy, acompañando también esta realidad. Nada más, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.